marido intentó vender a la esposa como esclava en el pueblo, pero ella regresó con el juez de su lado. El sol se alzaba lentamente sobre las montañas que rodeaban San Miguel de los Remedios, pintando de dorado las casas de adobe y los tejados de teja roja que se extendían por las calles empedradas del pueblo. Era un martes de octubre de 2023, y el aire fresco de la mañana llevaba consigo el aroma del pan recién horneado desde la panadería de Doña Carmen y el sonido lejano de las campanas de la iglesia llamando a la primera misa del día. Esperanza Herrera caminaba por la calle principal con paso apresurado, su rebozo azul marino ondeando suavemente con la brisa matutina. A los 32 años, conservaba esa belleza natural que había heredado de su madre: piel canela, ojos grandes y expresivos color café, y una melena negra que siempre llevaba recogida en una trenza. Sin embargo, quien la observara con detenimiento podría notar las pequeñas líneas de preocupación que se habían formado alrededor de sus ojos en los últimos años, y la forma en que mantenía la mirada baja cuando pasaba junto a grupos de hombres. «Buenos días, Esperanza», la saludó don Jacinto, el dueño del pequeño mercado donde ella compraba las verduras cada mañana. El hombre, de unos 60 años con bigote canoso y sombrero de palma, la miró con una mezcla de simpatía y preocupación que había aprendido a disimular con los años. «Buenos días, don Jacinto», respondió ella con voz suave, forzando una sonrisa. «¿Cómo está su esposa?» «Mejor, gracias a Dios. Los medicamentos que le trajeron de Morelia le han sentado bien», respondió el comerciante mientras acomodaba unos jitomates en su puesto. «¿Y tú cómo estás, hija? Te veo más delgada cada vez que vienes». Esperanza se tocó inconscientemente el brazo izquierdo, donde bajo la manga larga de su blusa se ocultaba un moretón que aún no había terminado de sanar. «Estoy bien, don Jacinto. Nada más un poco cansada del trabajo en casa». El hombre asintió, pero su expresión delataba que no le creía completamente. En un pueblo como San Miguel de los Remedios, donde todos se conocían desde niños, era difícil ocultar los secretos por mucho tiempo. Los rumores sobre el matrimonio de Esperanza con Rodrigo Vázquez habían comenzado apenas unos meses después de su boda, hace ya 8 años. Esperanza seleccionó cuidadosamente algunas cebollas, chiles y cilantro, calculando mentalmente el dinero que tenía en su pequeño monedero de tela. Rodrigo le daba cada vez menos dinero para los gastos de la casa, y ella había aprendido a estirar cada peso hasta el límite. «Llévate también estas calabazas», le dijo don Jacinto, añadiendo 2 calabazas pequeñas a su compra sin cobrarlas. «Se van a echar a perder si no las vendo hoy». «Don Jacinto, no puedo aceptar», comenzó a protestar Esperanza, pero el hombre levantó la mano para silenciarla. «No hay discusión, niña. Tu madre, que en paz descanse, me ayudó mucho cuando empecé con este negocio. Es lo menos que puedo hacer». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas por un momento. Su madre, María Elena, había fallecido 3 años atrás de diabetes, pero su recuerdo seguía siendo un bálsamo para el alma de su hija. María Elena había sido una mujer fuerte, trabajadora, que había criado sola a Esperanza después de que su padre abandonara la familia cuando ella tenía apenas 10 años. «Gracias, don Jacinto», murmuró Esperanza, guardando las verduras en su canasta de mimbre. «Dios se lo pague». Mientras caminaba de regreso a su casa, ubicada en la parte más antigua del pueblo, Esperanza no pudo evitar recordar cómo había conocido a Rodrigo. Era 2015. Ella tenía 24 años y trabajaba como secretaria en la presidencia municipal. Rodrigo había llegado al pueblo desde Morelia, presentándose como un empresario que quería invertir en la región. Era guapo, de complexión fuerte, con una sonrisa encantadora y palabras dulces que habían conquistado no solo a Esperanza, sino a medio pueblo. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida», le había dicho durante su primera cita en el pequeño restaurante junto a la plaza principal. «Quiero cuidarte siempre, que nunca te falte nada». Las promesas de Rodrigo habían sonado como música celestial para una joven que había crecido viendo a su madre luchar sola para sacar adelante a su familia. Se casaron en la iglesia de San Miguel Arcángel, en una ceremonia sencilla pero emotiva, con la bendición del padre Sebastián y la alegría de todo el pueblo. Sin embargo,
La verdadera personalidad de Rodrigo comenzó a revelarse apenas unas semanas después de la boda. Los supuestos negocios nunca se materializaron, y pronto se hizo evidente que su único talento era para el juego y la bebida. Las noches en el casino de la ciudad vecina se volvieron frecuentes, y con ellas llegaron las deudas y los prestamistas que tocaban a su puerta con amenazas cada vez más directas. Esperanza llegó a su casa, una construcción modesta de 2 plantas con paredes de adobe, pintadas de color rosa mexicano. La había heredado de su madre, y durante los primeros años de matrimonio había sido su refugio y orgullo. Rodrigo había prometido renovarla completamente, pero esos planes, como muchos otros, nunca se habían concretado. Al abrir la puerta, el olor a cerveza rancia y cigarrillos la golpeó como una bofetada. Rodrigo estaba sentado en el viejo sillón de la sala, con una botella de cerveza en la mano y la mirada perdida en el televisor que mostraba un programa de deportes. A los 35 años, su aspecto había cambiado dramáticamente. Su cabello negro ahora mostraba entradas pronunciadas, su abdomen había crecido considerablemente, y sus ojos, que una vez fueron su rasgo más atractivo, ahora lucían constantemente inyectados en sangre. ¿Dónde estabas?, le preguntó sin apartar la vista del televisor, su voz áspera por el alcohol y el tabaco. Fui al mercado a comprar verduras para el almuerzo, respondió Esperanza, manteniendo un tono neutro mientras se dirigía a la cocina. Te tardaste mucho, murmuró Rodrigo, tomando otro trago de cerveza. No me gusta que andes de chismosa por el pueblo. Esperanza no respondió. Había aprendido que cualquier cosa que dijera podía ser interpretada como una provocación, y no tenía ganas de lidiar con otra de sus explosiones de ira tan temprano en la mañana. Comenzó a preparar el almuerzo, picando cebolla con movimientos mecánicos mientras su mente vagaba. Recordó la conversación que había tenido la noche anterior con su prima Luz María por teléfono. Luz María vivía en Ciudad de México y siempre la animaba a dejar a Rodrigo. Prima, no puedes seguir viviendo así, le había dicho con voz preocupada. Ven a México, puedes quedarte conmigo hasta que encuentres trabajo. Aquí hay muchas oportunidades. No es tan fácil, Luz, había respondido Esperanza, hablando en voz baja para que Rodrigo no la escuchara desde la sala. Esta es mi casa, mi pueblo. Además, ¿qué va a decir la gente? ¿La gente? Esperanza, estás hablando de tu vida. ¿Qué importa lo que diga la gente si tú eres feliz? Pero Esperanza sabía que no era solo eso. El miedo se había instalado en su vida de manera tan gradual que ya formaba parte de ella, como una segunda piel. El miedo a Rodrigo, sí, pero también el miedo a lo desconocido, a empezar de nuevo sin nada, a admitir ante todo el pueblo que su matrimonio había sido un fracaso. El sonido de una silla arrastrándose la sacó de sus pensamientos. Rodrigo había entrado a la cocina y ahora estaba sentado en la mesa, observándola con esa mirada que ella había aprendido a temer. Esperanza, tenemos que hablar, dijo con un tono extrañamente calmado que la puso inmediatamente en alerta. Ella siguió cortando verduras, pero sintió cómo se le tensaban todos los músculos del cuerpo. ¿De qué? De nuestra situación económica, respondió Rodrigo encendiendo un cigarrillo a pesar de que estaba en la cocina. Las cosas están muy apretadas, mujer, muy apretadas. Esperanza se volvió hacia él, el cuchillo aún en su mano. Rodrigo, tú sabes que yo haría cualquier cosa por ayudar. Puedo buscar trabajo, podemos vender algunas cosas. No, la interrumpió él bruscamente. No es suficiente. Debo mucho dinero, Esperanza. Mucho más de lo que te imaginas. ¿Cuánto? Rodrigo dio una larga fumada a su cigarrillo antes de responder. 200,000 pesos. A Esperanza se le cayó el cuchillo, que hizo un ruido metálico al golpear el suelo de cemento. ¿200,000 pesos? Rodrigo, eso es imposible. ¿Cómo pudiste deber tanto dinero? Eso no importa ahora, respondió él, evitando su mirada. Lo que importa es que tengo una solución. Algo en su tono hizo que a Esperanza se le helara la sangre. ¿Qué tipo de solución? Rodrigo se levantó y comenzó a caminar en círculos por la pequeña cocina, como un animal enjaulado. Hay un hombre, don Aurelio Mendoza. Tiene ranchos, negocios, es muy rico. Y está dispuesto a ayudarnos con nuestras deudas, continuó Rodrigo,
aún sin mirarla directamente. Pero quiere algo a cambio. ¿Qué quiere? Rodrigo se detuvo y finalmente la miró a los ojos. En ellos, Esperanza vio algo que la aterrorizó. Determinación fría, calculada. Te quiere a ti. Las palabras cayeron en la cocina como piedras en un lago tranquilo, creando ondas de shock que parecían extenderse por todo el espacio. Esperanza sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué quieres decir? Ya me escuchaste, respondió Rodrigo, su voz ahora más dura. Don Aurelio está dispuesto a pagar nuestras deudas y darnos dinero extra si tú trabajas para él. ¿Trabajar para él haciendo qué? Preguntó Esperanza, aunque en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta. Lo que él quiera, respondió Rodrigo con una frialdad que la dejó sin aliento. En su rancho, en su casa, él se haría cargo de ti. Esperanza se tambaleó hacia atrás hasta que su espalda tocó el fregadero. Rodrigo, no puedes estar hablando en serio. No puedes estar sugiriendo. No tengo opción, explotó él, estrellando el puño contra la mesa. Me van a matar, Esperanza. Estos hombres no juegan. Ya vinieron a amenazarme 2 veces. La próxima vez no va a ser solo una amenaza. Entonces vamos con la policía. Hablemos con el juez municipal. Rodrigo se rió con amargura. ¿La policía? ¿El juez? Esperanza, tú no entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Estos hombres tienen contactos en todas partes. La mitad de la policía trabaja para ellos. Esperanza sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Rodrigo, por favor, tiene que haber otra manera. Podemos irnos del pueblo, empezar de nuevo en otro lado. ¿Con qué dinero? Gritó él. No tenemos nada. Esta casa está hipotecada. No tengo trabajo. Tú no tienes trabajo. Don Aurelio es nuestra única salvación. ¡No!, gritó Esperanza con una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma. No voy a hacer eso. No voy a prostituirme para pagar tus deudas de juego. El rostro de Rodrigo se endureció peligrosamente. ¿Prostituirte? ¿Quién habló de prostitución? Don Aurelio es un hombre respetable. Tú serías su ama de llaves, su compañía. Eso es exactamente prostitución, le gritó Esperanza. Y tú lo sabes. Rodrigo se acercó a ella con pasos lentos y deliberados. Esperanza conocía esa mirada. Había aprendido a temerla durante años de matrimonio. Era la mirada que precedía a los golpes, a los gritos, a las noches de terror. Esperanza, dijo con voz peligrosamente baja, no tienes opción en esto. Ya hice el trato con don Aurelio. Mañana por la tarde viene por ti. ¡No!, gritó ella, tratando de correr hacia la puerta, pero Rodrigo fue más rápido. La agarró del brazo con una fuerza que la hizo gemir de dolor. Escúchame bien, le siseó al oído. Tú me perteneces, eres mi esposa, y harás lo que yo te diga. Si no lo haces por las buenas, lo harás por las malas. Esperanza luchó por liberarse, pero Rodrigo era más fuerte. Suéltame. Esto es una locura. Lo que es una locura es que no entiendas la situación, le gritó sacudiéndola violentamente. O haces esto o los dos terminamos muertos. ¿Eso es lo que quieres? Esperanza dejó de luchar y lo miró directamente a los ojos. En ellos no vio al hombre del que se había enamorado 8 años atrás, sino a un extraño dispuesto a venderla para salvar su pellejo. ¿En qué te convertiste?, le preguntó con voz quebrada. Por un momento algo parecido al remordimiento cruzó por el rostro de Rodrigo, pero desapareció tan rápido como había llegado. Me convertí en un hombre que hace lo que tiene que hacer para sobrevivir, respondió, soltándola bruscamente. Y tú vas a hacer lo mismo. Esperanza se frotó el brazo donde él la había agarrado, sintiendo cómo se formaría otro moretón para añadir a su colección. ¿Y si me niego? La sonrisa que se dibujó en el rostro de Rodrigo fue la cosa más fría que ella había visto en su vida. No te vas a negar, Esperanza, porque si lo haces me aseguraré de que todo el pueblo sepa qué tipo de mujer eres realmente. ¿Qué quieres decir? Ya sabes de qué hablo, respondió él, volviendo a sentarse en la mesa como si nada hubiera pasado. Las fotos que tengo de ti y los videos, sería una lástima que la gente los viera, ¿no te parece? Esperanza sintió como si le hubieran echado agua helada por la espalda.
Rodrigo se refería a las imágenes íntimas que le había tomado durante los primeros años de su matrimonio, cuando ella aún confiaba en él, cuando aún creía en su amor. Jamás hubiera imaginado que las usaría como chantaje. «Eres un monstruo», susurró. «Soy un hombre desesperado», replicó él, encendiendo otro cigarrillo. «Y los hombres desesperados hacen cosas desesperadas». Esperanza se quedó de pie junto al fregadero durante varios minutos, asimilando la magnitud de lo que acababa de suceder. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando alternativas, planes de escape, cualquier cosa que pudiera sacarla de esta pesadilla. ¿Cuándo dices que viene don Aurelio?», preguntó finalmente. «Mañana a las 5 de la tarde», respondió Rodrigo sin mirarla. «Te irás con él a su rancho en las afueras de Pátzcuaro». «¿Por cuánto tiempo?». Rodrigo se encogió de hombros. «El tiempo que él quiera. Tal vez unos meses, tal vez más. Depende de qué tan satisfecho esté contigo». Las náuseas golpearon a Esperanza como una ola. Corrió al baño y vomitó hasta que no quedó nada en su estómago. Cuando regresó a la cocina, Rodrigo había desaparecido, pero pudo escuchar el sonido del televisor desde la sala. Se sentó en una silla y puso la cabeza entre las manos. 24 horas. Eso era todo lo que tenía para encontrar una manera de salir de esta situación. Pensó en llamar a Luz María, pero ¿qué podría hacer su prima desde Ciudad de México? Pensó en hablar con el padre Sebastián, pero él era un hombre mayor, conservador, que probablemente la alentaría a obedecer a su esposo. Entonces recordó algo que había escuchado en el mercado la semana pasada. Las señoras hablaban sobre un nuevo juez municipal que había llegado al pueblo. Un hombre joven y honesto que venía de la capital del estado. Don Carlos Morales se llamaba. Según los rumores, había limpiado varios municipios de corrupción y tenía fama de defender los derechos de las mujeres. Por primera vez en horas, Esperanza sintió una pequeña chispa de esperanza. Si realmente existía un hombre íntegro en una posición de autoridad, tal vez tendría una oportunidad de salvarse. Pero primero tenía que sobrevivir a esa noche. Alrededor de las 8 de la noche, cuando Rodrigo había salido supuestamente a resolver unos asuntos, Esperanza se permitió salir de la casa por primera vez desde la conversación de la mañana. Caminó por las calles empedradas del pueblo, que ahora lucían desiertas bajo la luz amarillenta de los faroles. San Miguel de los Remedios se transformaba por las noches. Durante el día era un lugar lleno de vida, niños jugando en la plaza, mujeres lavando ropa en el río, hombres trabajando en los campos cercanos. Pero cuando caía la oscuridad, el pueblo se recogía sobre sí mismo, como si supiera que había fuerzas peligrosas moviéndose en las sombras. Esperanza llegó a la plaza principal, donde la iglesia de San Miguel Arcángel se alzaba imponente contra el cielo estrellado. Se sentó en una de las bancas de hierro forjado y miró hacia la fachada barroca del templo donde se había casado con tanta ilusión 8 años atrás. «Ayúdame, por favor», murmuró hacia el cielo. «No sé qué hacer, no sé a dónde ir». Como si fuera una respuesta a su plegaria, escuchó pasos acercándose por el empedrado. Se tensó, temiendo que fuera Rodrigo que había regresado para buscarla, pero al voltear, vio a una mujer mayor caminando lentamente hacia la iglesia. «¿Esperanza?», preguntó la mujer al reconocerla. Era doña Socorro, una viuda de 70 años que había sido amiga de su madre. «Doña Socorro», respondió Esperanza, secándose rápidamente las lágrimas de los ojos. «Hija, ¿qué haces aquí tan tarde? Te ves muy triste». Por un momento, Esperanza consideró contarle todo a doña Socorro. Era una mujer sabia, había vivido mucho y conocía los secretos de medio pueblo. Pero luego recordó que también era una mujer de otra generación, que creía firmemente que las esposas debían obedecer a sus maridos sin importar las circunstancias. «No es nada, doña Socorro. Solo vine a orar un rato». La anciana se sentó junto a ella en la banca. «¿Sabes qué le decía siempre a tu madre cuando tenía problemas? Que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Pero a veces, mija, nosotras tenemos que hacer nuestra parte». ¿Qué quiere decir? Que a veces esperamos que Dios resuelva nuestros problemas por arte de magia, pero Él nos da las herramientas para resolverlos nosotras mismas.
Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para usarlas. Las palabras de doña Socorro resonaron en el corazón de Esperanza como campanas. Tal vez tenía razón. Tal vez Dios ya le había puesto en el camino las herramientas que necesitaba, el conocimiento sobre el nuevo juez, su propia determinación, las pocas horas que aún le quedaban. Doña Socorro, ¿usted conoce al nuevo juez municipal? La anciana sonrió. ¿Don Carlos? Claro que sí. Un hombre muy decente. Ayer mismo ayudó a la hija de mi comadre con un problema que tenía con su exmarido. ¿Por qué preguntas? Por nada en especial, mintió Esperanza. Solo curiosidad. Doña Socorro la miró con esos ojos que parecían ver a través de las mentiras. Esperanza, si alguna vez necesitas ayuda, de cualquier tipo, no tengas miedo de pedirla. Hay gente buena en este mundo y don Carlos es una de esas personas. Después de que doña Socorro se fuera a su casa, Esperanza permaneció en la plaza durante otra hora, planeando cuidadosamente sus próximos movimientos. No podía simplemente aparecer en la oficina del juez con una historia sobre su esposo tratando de venderla. Necesitaba pruebas. Necesitaba un plan. Cuando finalmente regresó a su casa, encontró a Rodrigo dormido en el sillón, con varias botellas de cerveza vacías en la mesa de centro. Roncaba fuertemente, y Esperanza pudo oler el alcohol desde la puerta de entrada. Con cuidado de no hacer ruido, subió a su habitación y comenzó a buscar entre las pertenencias de Rodrigo. Si iba a acusar a su esposo ante las autoridades, necesitaba algo más que su palabra. Rebuscó en sus cajones, en sus pantalones, en la pequeña caja fuerte donde guardaba algunos documentos. Finalmente, en el bolsillo interior de una de sus chaquetas, encontró lo que estaba buscando. Un papel arrugado con números de teléfono y cantidades de dinero anotadas con letra de Rodrigo. Nombres que no reconocía, pero cantidades que coincidían con lo que él le había dicho sobre sus deudas. Y al final de la lista, con letra más clara, estaba escrito: A. Mendoza, 200,000, trato cerrado. Esperanza fotografió el papel con su teléfono celular y lo devolvió cuidadosamente a su lugar. Era una prueba pequeña, pero era algo. Esa noche durmió muy poco. Se quedó despierta hasta las primeras horas de la madrugada, refinando su plan, imaginando diferentes escenarios, preparándose mentalmente para lo que tenía que hacer. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por la ventana de su habitación, ya había tomado su decisión. Se vistió con su mejor vestido, uno azul marino que había pertenecido a su madre, y se peinó cuidadosamente. Si iba a apostar su vida en la integridad de un hombre que no conocía, al menos lo haría con dignidad. Antes de salir de la casa, escribió una carta que dejó escondida bajo su colchón. Si algo le pasaba, si su plan fallaba, al menos quedaría constancia de la verdad. Si están leyendo esto es porque algo me pasó, escribió con mano temblorosa. Mi esposo Rodrigo Vázquez trató de venderme a Aurelio Mendoza para pagar sus deudas de juego. No voy a permitir que me trate como si fuera un objeto. Voy a luchar por mi libertad. Y si no regreso, por favor asegúrense de que se sepa la verdad. Con amor, Esperanza Herrera. A las 7 de la mañana, mientras Rodrigo aún dormía su borrachera en el sillón, Esperanza salió de su casa por última vez, como la esposa sumisa y aterrorizada que había sido durante 8 años. En unas pocas horas, todo cambiaría para siempre. La oficina del Juzgado Municipal de San Miguel de los Remedios se encontraba en un edificio colonial de 2 plantas ubicado frente a la plaza principal. Sus paredes de adobe pintadas de color ocre y sus ventanas con marcos de madera tallada le daban un aire de solemnidad que contrastaba con el bullicio matutino del mercado que se instalaba los miércoles en la plaza. Esperanza llegó al edificio a las 8:30 de la mañana, cuando los empleados municipales apenas comenzaban a abrir las oficinas. Sus manos temblaban ligeramente mientras subía los escalones de cantera que conducían a la entrada principal, donde un letrero de metal oxidado anunciaba: Juzgado Municipal, licenciado Carlos Morales Herrera, juez municipal. La secretaria, una mujer de mediana edad llamada Leticia González,
La recibió con una sonrisa cordial desde detrás de un escritorio de madera que había visto mejores días. «Buenos días, señora. ¿En qué podemos ayudarla?» «Buenos días», respondió Esperanza tratando de mantener firme su voz. «Necesito hablar con el señor juez. Es un asunto urgente». Leticia la observó con más atención, notando la tensión en su rostro y la forma en que apretaba nerviosamente su bolso contra el pecho. «¿Es usted del pueblo?» «Me parece conocida. Soy Esperanza Herrera. Vivo en la calle Morelos. Estuve casada con Rodrigo Vázquez». «Ah, sí, la recuerdo», dijo Leticia con un gesto de reconocimiento. «¿Dijo que era urgente? ¿De qué tipo de asunto se trata?» Esperanza vaciló por un momento. Una vez que dijera las palabras en voz alta no habría vuelta atrás. Se trata de violencia doméstica y trata de personas. Los ojos de Leticia se abrieron con sorpresa. Durante sus 15 años trabajando en el juzgado, había visto muchos casos difíciles, pero ese tipo de acusaciones no eran comunes en un pueblo pequeño como San Miguel de los Remedios. «Tome asiento, por favor», le dijo, señalando una silla de plástico junto a la ventana. «Voy a hablar con el licenciado Morales inmediatamente». Mientras esperaba, Esperanza observó las paredes de la oficina, decoradas con diplomas enmarcados, fotografías del presidente de la República y del gobernador del estado, y un crucifijo de madera tallada que colgaba detrás del escritorio de la secretaria. El lugar olía a papel viejo y a los claveles blancos que alguien había colocado en un florero sobre una mesa auxiliar. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 10 minutos, Leticia regresó acompañada de un hombre alto y delgado, de aproximadamente 40 años. Carlos Morales Herrera no era lo que Esperanza había imaginado cuando escuchó hablar del nuevo juez. Vestía un traje gris sencillo pero bien cortado. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás con algunas canas prematuras en las sienes, y sus ojos color avellana transmitían una seriedad que inspiraba confianza. «Señora Herrera», dijo con voz grave pero amable extendiéndole la mano. «Soy Carlos Morales, por favor pase a mi oficina». La oficina del juez era más grande que el área de recepción, pero igualmente austera. Un escritorio de caoba ocupaba el centro del espacio, flanqueado por 2 sillas de cuero para los visitantes. Las paredes estaban cubiertas de libros de derecho y códigos legales, y detrás del escritorio colgaba el escudo nacional mexicano. «Por favor, tome asiento», le dijo Carlos, cerrando la puerta tras ellos. «Leticia me comentó que se trata de un asunto urgente relacionado con violencia doméstica y posible trata de personas. Son acusaciones muy serias». Esperanza se sentó en el borde de la silla, manteniendo la espalda recta. Había ensayado mentalmente esa conversación durante toda la noche, pero ahora que estaba frente al juez, las palabras parecían haberse atascado en su garganta. «Señor juez», comenzó con voz temblorosa, Mi esposo quiere venderme». Carlos se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Su expresión se había tornado completamente seria. «¿Puede ser más específica, señora Herrera? ¿Qué quiere decir exactamente con venderla?» Durante los siguientes 30 minutos, Esperanza le contó toda la historia. Le habló de los años de maltrato, de las deudas de juego de Rodrigo, del encuentro del día anterior cuando él le reveló el arreglo que había hecho con Aurelio Mendoza. Le mostró las fotografías del papel que había encontrado en la chaqueta de su esposo y le explicó sobre las amenazas de chantaje con las fotografías íntimas. Carlos escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en un cuaderno legal. Su rostro no traicionaba sus emociones, pero Esperanza pudo notar cómo se tensaban los músculos de su mandíbula cuando ella describía los detalles más sórdidos de su situación. «¿A qué hora dijo que vendría este señor Mendoza?», preguntó Carlos cuando ella terminó de hablar. «Hoy a las 5 de la tarde», respondió Esperanza. «Mi esposo dijo que me llevarían a un rancho cerca de Pátzcuaro». Carlos consultó su reloj. Eran las 9:15 de la mañana. Tenían menos de 8 horas para actuar. «Señora Herrera», le dijo, mirándola directamente a los ojos, «lo que me está describiendo constituye varios delitos graves: violencia doméstica, amenazas, chantaje y trata de personas. Pero para proceder legalmente,
Necesito que formule una denuncia oficial. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que tendrá que declarar formalmente bajo protesta de decir verdad todo lo que me acaba de contar. También significa que su esposo será arrestado y probablemente enfrentará cargos criminales. ¿Está preparada para eso? Esperanza sintió un nudo en el estómago. Durante 8 años había soñado con el día en que pudiera liberarse de Rodrigo, pero ahora que la posibilidad estaba frente a ella, se sentía aterrorizada. ¿Qué pasará conmigo?, preguntó. Si Rodrigo va a la cárcel, si don Aurelio se entera de que los denuncié, estas personas tienen contactos, dinero, poder. Esa es una preocupación legítima, admitió Carlos. Pero quiero que sepa que desde el momento en que salga de esta oficina, estará bajo la protección de este juzgado. También voy a contactar inmediatamente a las autoridades estatales. Este caso va más allá de la jurisdicción municipal. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la plaza principal. Desde allí podía ver a las mujeres del pueblo, yendo y viniendo del mercado, llevando a sus hijos de la mano, viviendo vidas que parecían normales y seguras. Señora Herrera, continuó sin voltear hacia ella, he visto muchos casos como el suyo en otros municipios. La trata de personas no es solo algo que pasa en las grandes ciudades o en la frontera. Sucede aquí, en pueblos como este, donde la gente piensa que está a salvo. Se volvió hacia ella con una expresión determinada. Si usted tiene el valor de denunciar, yo tengo el compromiso de asegurarme de que se haga justicia. Esperanza sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en años no eran lágrimas de miedo o desesperación. Eran lágrimas de alivio. ¿Qué necesito hacer? Primero, vamos a levantar la denuncia formal. Después, voy a solicitar una orden de arresto contra su esposo y contra Aurelio Mendoza. También voy a pedir protección policial para usted. ¿Protección policial? Carlos regresó a su asiento. Señora Herrera, tengo que ser honesto con usted. Su esposo mencionó que estas personas tienen contactos en la policía local. Es posible que algunos de nuestros elementos estén comprometidos. El corazón de Esperanza se hundió. Entonces, ¿cómo puede protegerme? Porque no vamos a usar la policía local, respondió Carlos con una sonrisa que por primera vez mostraba algo de calidez. Tengo contactos en la Procuraduría General del Estado. Voy a solicitar que envíen un equipo de agentes especiales. Durante la siguiente hora, Carlos tomó la declaración formal de Esperanza. Cada detalle fue registrado cuidadosamente. Fechas, nombres, lugares, testimonios de posibles testigos. Cuando terminaron, el documento tenía 6 páginas llenas de letra pequeña y precisa. Ahora necesito que firme aquí, le dijo Carlos, señalando el final del documento. Una vez que firme no hay vuelta atrás. ¿Está segura? Esperanza tomó la pluma que le ofrecía. Su mano tembló ligeramente sobre el papel, pero cuando pensó en la alternativa, en la vida de esclavitud que la esperaba en el rancho de Aurelio Mendoza, su mano se firmó. Esperanza Herrera de Vázquez, escribió con letra clara y decidida. Muy bien, dijo Carlos guardando el documento en una carpeta manila. Ahora voy a hacer algunas llamadas. Mientras tanto, Leticia va a prepararle un café y algo de comer. Va a ser un día muy largo. Carlos se dirigió a su teléfono y comenzó a marcar números. Esperanza pudo escuchar fragmentos de conversaciones urgentes. Caso de trata de personas en San Miguel de los Remedios. Necesitamos un operativo para esta tarde. Sí, muy urgente. Licenciado Hernández, soy Carlos Morales de San Miguel. Necesito que me autorice un equipo de la unidad especializada. Orden de arresto para Rodrigo Vázquez Moreno y Aurelio Mendoza Silva, posible red de trata. Mientras Carlos hacía sus llamadas, Leticia llevó a Esperanza a una pequeña cocina que había en la parte trasera del edificio. Le preparó un café con leche y le calentó unos tamales que había traído de su casa. ¿Cómo está, señora?, le preguntó Leticia con genuina preocupación. Se ve muy nerviosa. Estoy aterrorizada, admitió Esperanza. Pero también no sé cómo explicarlo. Por primera vez en años siento que hay esperanza. El licenciado Morales es un buen hombre, le dijo Leticia, sentándose junto a ella en la pequeña mesa de la cocina. Llegó aquí hace 3 meses,
Y desde entonces ha cambiado muchas cosas. Antes, las mujeres que venían con problemas como el suyo eran enviadas de vuelta a sus casas con consejos de ser mejores esposas. ¿En serio? En serio. El juez anterior, don Ramiro, era de la vieja escuela. Creía que los problemas familiares se resolvían en casa, no en los juzgados. Esperanza sintió un escalofrío al pensar en lo que habría pasado si hubiera llegado al juzgado unos meses antes. Probablemente habría sido enviada de vuelta con Rodrigo, y para esas horas ya estaría en el rancho de Aurelio Mendoza. ¿De dónde viene el licenciado Morales?, preguntó. De Morelia. Trabajaba en la Procuraduría del Estado antes de aceptar este puesto. Dick dicen que se especializaba en casos de violencia contra las mujeres. Alrededor del mediodía, Carlos regresó a la cocina con noticias. Ya tenemos autorización, anunció. Un equipo de 6 agentes especiales está en camino desde Morelia. Deberían llegar aquí a las 3 de la tarde. ¿Y entonces qué va a pasar? Vamos a tender una trampa, respondió Carlos con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Usted va a regresar a su casa como si nada hubiera pasado. Cuando lleguen Mendoza y su esposo para llevársela, los agentes los van a arrestar. A Esperanza se le heló la sangre. ¿Tengo que regresar con Rodrigo? ¿Y si sospecha algo? ¿Y si me hace daño antes de que lleguen los policías? No va a estar sola, le aseguró Carlos. 2 agentes van a estar vigilando su casa desde temprano en la tarde. Si su esposo se comporta de manera agresiva, van a intervenir inmediatamente. A pesar de las garantías, Esperanza no pudo evitar sentir pánico ante la idea de enfrentarse nuevamente a Rodrigo. ¿Qué iba a decir cuando él le preguntara dónde había estado toda la mañana? ¿Sería capaz de fingir normalidad durante las siguientes horas? Señora Herrera, le dijo Carlos, sentándose frente a ella. Entiendo su miedo. Lo que le estoy pidiendo que haga requiere mucho valor, pero es la única manera de atrapar a estas personas con las manos en la masa. ¿Y si algo sale mal? Nada va a salir mal, respondió él con una convicción que la tranquilizó parcialmente. Estos agentes son profesionales con mucha experiencia en este tipo de operaciones. Además, voy a estar coordinando todo desde aquí, en comunicación constante con ellos. Esperanza tomó una decisión. Está bien. Lo haré. Excelente. Ahora aquí está lo que va a pasar. Carlos le explicó el plan en detalle. Ella regresaría a su casa alrededor de la 1 de la tarde, actuando con normalidad. Los agentes especiales llegarían a las 3 y se posicionarían discretamente alrededor de su casa. A las 5, cuando llegaran Aurelio Mendoza y posiblemente otros cómplices para llevársela, los agentes intervendrían y los arrestarían a todos. Es importante que actúe con naturalidad, le advirtió Carlos. Si su esposo sospecha que algo anda mal, podría tratar de huir o peor aún podría lastimarla. ¿Qué pasa si Rodrigo no está en la casa cuando yo llegue? Entonces esperará a que regrese. Los agentes van a estar vigilando toda la cuadra. No va a poder escapar. Antes de que Esperanza se fuera, Carlos le dio su número de teléfono celular personal. Cualquier cosa que necesite, cualquier cosa que parezca extraña, me llama inmediatamente. ¿Entendido? Esperanza asintió guardando cuidadosamente el papel con el número en su bolso. A la 1 en punto de la tarde, salió del juzgado con las piernas temblorosas pero con una determinación que no había sentido en años. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles empedradas de San Miguel de los Remedios, y el pueblo parecía haber entrado en la modorra típica de las primeras horas de la tarde. Mientras caminaba hacia su casa, Esperanza se cruzó con varias personas conocidas. Doña Carmen la saludó desde la entrada de su panadería. Don Jacinto le gritó un saludo desde su puesto de verduras, y el padre Sebastián la bendijo con la mano cuando la vio pasar frente a la iglesia. Todo parecía normal, cotidiano, igual que cualquier otro día en el pueblo. Nadie podía imaginar que en unas pocas horas, esas mismas calles serían el escenario de una operación policial que cambiaría para siempre la vida de varias personas. Cuando llegó a su casa, encontró a Rodrigo exactamente donde lo había dejado, tirado en el sillón de la sala, rodeado de botellas vacías. Pero ahora estaba despierto, con los ojos rojos e hinchados, viendo un programa de televisión. ¿Dónde andabas?, le preguntó sin voltear a mirarla.
Fui a la iglesia, respondió Esperanza, sorprendiéndose de lo natural que sonó su voz. A orar. ¿A orar por qué? Por nosotros, por nuestra situación. Rodrigo se rió con amargura. Más te vale que hayas orado para que todo salga bien esta tarde. Porque si don Aurelio se lleva una mala impresión de ti, las cosas van a ponerse muy feas para los dos. Esperanza se dirigió a la cocina y comenzó a preparar el almuerzo, tratando de mantener las manos ocupadas para que no notara su nerviosismo. Mientras picaba verduras, se fijó en el reloj de la pared. La 1:30. 3 horas y media para que llegara el momento de la verdad. «Rodrigo», le gritó desde la cocina. «¿A qué hora dijiste que iba a llegar don Aurelio?» «A las 5 en punto», respondió él. «Y más te vale estar lista». «¿Qué quieres decir con lista?» «Bañada, bien arreglada, con tu mejor vestido. Este hombre está pagando mucho dinero por ti, así que más vale que luzcas como si lo valieras». Esperanza cerró los ojos y respiró profundamente. Solo unas horas más. Solo tenía que resistir unas horas más. A las 3 de la tarde, mientras servía el almuerzo, escuchó el ruido lejano de motores. Por la ventana de la cocina, alcanzó a ver una camioneta blanca con vidrios polarizados que se estacionaba al final de la calle. Su corazón se aceleró, pero trató de mantener la calma. Los agentes habían llegado. «¿Qué tanto ves por la ventana?», le preguntó Rodrigo desde la mesa. «Nada, solo estaba viendo si iba a llover», mintió Esperanza. «Hay nubes oscuras. Mejor, no queremos que don Aurelio llegue y se moje». Durante las siguientes 2 horas, Esperanza vivió en un estado de tensión extrema. Cada ruido la sobresaltaba. Cada movimiento de Rodrigo la ponía en alerta. Él, por su parte, parecía cada vez más nervioso conforme se acercaba a las 5 de la tarde. Se bañó, se puso su mejor camisa y hasta se aplicó colonia. «¿Estás nervioso?», le preguntó Esperanza mientras él se peinaba frente al espejo del baño. «¿Nervioso yo? Para nada», respondió, pero ella pudo ver cómo le temblaban las manos. «Solo quiero que todo salga perfecto». A las 4:45 Rodrigo la llamó. «Ya es hora, ve a arreglarte». Esperanza subió a su habitación y se puso el vestido azul que había usado esa mañana para ir al juzgado. Se miró en el espejo y por un momento no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ya no era la víctima aterrorizada de esa mañana. En sus ojos había algo nuevo: determinación. Cuando bajó, Rodrigo la esperaba en la sala, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «Te ves bien», le dijo con una sonrisa nerviosa. «Don Aurelio va a estar muy contento». Esperanza no respondió. Se sentó en una silla junto a la ventana y miró hacia la calle. Todo parecía normal. Algunos niños jugando fútbol en la esquina, doña Remedios regando las plantas de su jardín, don Evaristo sentado en la puerta de su casa leyendo el periódico. Pero ella sabía que en algún lugar, ocultos a la vista, había hombres armados esperando el momento exacto para actuar. A las 5 en punto exacto, un Mercedes-Benz negro se detuvo frente a la casa. El Mercedes-Benz negro brillaba bajo el sol vespertino, como una mancha siniestra en la calle empedrada de San Miguel de los Remedios. Esperanza sintió que el corazón se le subía a la garganta cuando vio descender del vehículo a un hombre corpulento de unos 50 años, vestido con un traje gris oscuro que parecía demasiado elegante para el pueblo. Sus movimientos eran lentos y calculados, como los de alguien acostumbrado a que otros esperaran por él. «Ahí está», murmuró Rodrigo, asomándose por la cortina de la ventana. Don Aurelio Mendoza en persona. Del asiento del conductor bajó otro hombre, más joven y delgado, con lentes oscuros y una camisa guayabera blanca. Sus ojos recorrieron la calle con la mirada entrenada de alguien que había aprendido a detectar peligros. Esperanza notó cómo su mano descansaba casualmente sobre algo que podría ser un arma bajo su camisa. «¿Quién es el otro?», preguntó Esperanza, tratando de mantener su voz estable. «Su chofer y su guardaespaldas», respondió Rodrigo, ajustándose nerviosamente la corbata. «Se llama Memo. No habla mucho, pero dicen que es muy eficiente en su trabajo». Aurelio Mendoza se dirigió hacia la puerta principal de la casa con pasos seguros. Era un hombre imponente, con el cabello gris peinado hacia atrás, bigote tupido
y una mirada que transmitía la seguridad de alguien acostumbrado a obtener lo que quería. En su mano izquierda, llevaba un maletín de piel negra. Rodrigo respiró profundamente y se dirigió a la puerta. «Recuerda», le dijo a Esperanza por lo bajo, «compórtate, sonríe, actúa como si estuvieras contenta de conocerlo». Esperanza asintió, pero por dentro rogaba que los agentes especiales estuvieran listos. Miró discretamente hacia la ventana, pero no pudo ver señales de la presencia policial. Se preguntó si realmente estaban ahí, o si su imaginación le había jugado una mala pasada esa tarde. El sonido de nudillos golpeando la puerta de madera resonó por toda la casa. «Adelante, don Aurelio», dijo Rodrigo al abrir, con una sonrisa que no logró ocultar su nerviosismo. «Bienvenido a mi humilde hogar». «Rodrigo», respondió Aurelio con voz grave y autoritaria, entrando sin esperar invitación. Su mirada recorrió rápidamente la sala, evaluando cada detalle como un tasador calculando el valor de los objetos. «Veo que mantienes todo modesto. Usted sabe cómo son las cosas por estos rumbos, don Aurelio. Pero lo importante es que cumplimos con nuestra palabra». Los ojos de Aurelio se posaron finalmente en Esperanza, que permanecía de pie junto a la ventana. La examinó de arriba a abajo con la mirada de un comprador evaluando una mercancía, y Esperanza sintió náuseas al ver la aprobación que se dibujó en su rostro. «Así que tú eres Esperanza», dijo, acercándose a ella con pasos lentos. «Rodrigo no exageró cuando me describió tu belleza». «Buenas tardes, señor», respondió Esperanza, forzando una sonrisa que esperaba pareciera genuina. «Don Aurelio», la corrigió él. «Vamos a conocernos muy bien, así que mejor empezamos con el respeto apropiado». Aurelio extendió la mano y le acarició la mejilla con una familiaridad que hizo que Esperanza se estremeciera. Sus dedos estaban fríos y olían a tabaco caro y loción francesa. «Muy bien», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Muy bien, efectivamente». Se volvió hacia Rodrigo. «¿Trajiste sus cosas?» «¿Sus cosas?», preguntó Rodrigo confundido. «Su ropa, sus pertenencias personales. No va a regresar a esta casa por un tiempo muy largo. Tal vez nunca». La frialdad con la que Aurelio pronunció esas palabras hizo que Esperanza sintiera un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Miró discretamente hacia la ventana, desesperada por ver alguna señal de que los agentes estaban listos para intervenir. «Ah, sí, claro», tartamudeó Rodrigo. «Esperanza, ve a empacar tus cosas». «No es necesario que empaque mucho», intervino Aurelio con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «En el rancho tengo todo lo que va a necesitar. Ropa nueva, más apropiada para su nueva posición». En ese momento Memo, el guardaespaldas, entró a la casa sin hacer ruido. Se posicionó cerca de la puerta, con las manos cruzadas frente al pecho, observando todo con ojos de halcón. «¿Todo tranquilo afuera?», le preguntó Aurelio. «Todo normal, jefe», respondió Memo con voz ronca. «Pueblo tranquilo, no hay problemas». Esperanza sintió que se le hundía el corazón. ¿Dónde estaban los agentes? ¿Había algo salido mal con el plan? «Excelente», dijo Aurelio, dirigiéndose hacia Rodrigo. «Entonces procedamos con el negocio». Abrió el maletín que había traído y sacó varios fajos de billetes. Los colocó sobre la mesa de centro con la ceremonia de alguien que había realizado esa transacción muchas veces antes. 200,000 pesos, como acordamos, anunció. «Esto cubre tus deudas con los hermanos Gutiérrez y te da un pequeño extra para que puedas empezar de nuevo». Rodrigo se acercó a la mesa con los ojos brillando. Sus manos temblaron ligeramente cuando alcanzó los billetes, pero antes de tocarlos, Aurelio puso su mano encima del dinero. «Antes de que tomes el dinero», dijo Aurelio con tono serio, «quiero que quede muy claro que este es un trato permanente. Esperanza ya no te pertenece. No habrá visitas, no habrá llamadas telefónicas, no habrá contacto de ningún tipo. ¿Entendido?» «Entendido perfectamente, don Aurelio», respondió Rodrigo sin vacilar. «Ella es completamente suya ahora». Esperanza observó la escena con una mezcla de horror y asco. Rodrigo hablaba de ella como si fuera un objeto, un auto usado que estaba vendiendo para saldar sus deudas. 8 años de matrimonio reducidos a una transacción comercial en la sala de su propia casa. «Muy bien»,
dijo Aurelio, retirando su mano de los billetes. El dinero es tuyo. Rodrigo tomó los fajos con manos temblorosas y comenzó a contarlos rápidamente. Esperanza notó el sudor que corría por su frente y la forma en que evitaba mirarla directamente. Esperanza, le dijo Aurelio, volviéndose hacia ella. Ven acá. Ella se acercó lentamente, cada paso un acto de voluntad pura. Aurelio la tomó del brazo con firmeza. A partir de este momento, le dijo, tu vida anterior terminó. Ya no eres la esposa de Rodrigo. Eres mi propiedad, y vas a hacer exactamente lo que yo te diga cuando yo te lo diga, ¿está claro? Esperanza lo miró directamente a los ojos y, por primera vez en horas, sonrió genuinamente. Perfectamente claro, don Aurelio. Algo en su tono hizo que Aurelio la mirara con más atención, pero antes de que pudiera analizar su respuesta, el sonido de sirenas policiales comenzó a escucharse a lo lejos. Memo se tensó inmediatamente. Jefe, dijo, acercándose a la ventana, algo no está bien. Las sirenas se acercaban rápidamente, y ahora podían escuchar también el ruido de varios vehículos acercándose a gran velocidad. ¿Qué carajo?, murmuró Aurelio, soltando bruscamente el brazo de Esperanza. Rodrigo palideció. Yo no sé nada de esto, don Aurelio. Le juro que yo no. Policía estatal, tienen la casa rodeada. La voz amplificada por un megáfono cortó el aire como un cuchillo. A través de las ventanas pudieron ver que varios vehículos oficiales habían rodeado completamente la manzana. Memo sacó rápidamente una pistola de debajo de su camisa. Jefe, tenemos que salir de aquí, ahora. Pero era demasiado tarde. El sonido de botas corriendo sobre el empedrado se acercaba desde todas las direcciones. A través de la ventana de la cocina, pudieron ver figuras vestidas de negro saltando la barda del patio trasero. Abran la puerta. Tenemos orden de arresto. Aurelio miró a Esperanza con una expresión de furia y comprensión que la hizo retroceder un paso. Tú, le dijo con voz peligrosamente baja, tú hiciste esto. No sé de qué habla, respondió Esperanza, pero ya no trataba de ocultar la satisfacción en su voz. Perra traidora, gritó Rodrigo arrojándole uno de los fajos de billetes. Nos entregaste. Memo corrió hacia la puerta trasera, pero antes de que pudiera alcanzarla, ésta se abrió de par en par y 3 agentes especiales entraron con las armas desenfundadas. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Manos donde podamos verlas! El caos se desató en la pequeña sala. Memo trató de disparar, pero uno de los agentes fue más rápido y lo derribó con un disparo tranquilizante. Aurelio intentó correr hacia la puerta principal, pero se encontró con otros 3 agentes que la bloqueaban completamente. Rodrigo, en un último acto de cobardía, trató de empujar a Esperanza hacia los policías como si fuera un escudo humano, pero ella se apartó ágilmente. «Aurelio Mendoza Silva», gritó uno de los agentes apuntándole con su arma. «Rodrigo Vázquez Moreno. Están arrestados por los delitos de trata de personas, amenazas, chantaje y asociación delictuosa. Esto es un error», gritó Aurelio mientras un agente lo esposaba. «Yo soy un empresario respetable. No saben con quién se están metiendo». «Esperanza», le gritó Rodrigo mientras otro agente lo sujetaba. «Esto no va a quedar así. Te voy a encontrar. Te voy a hacer pagar». Uno de los agentes se acercó a Esperanza. «¿Se encuentra bien, señora? ¿Está herida?» «Estoy bien», respondió ella, sintiendo cómo las lágrimas de alivio comenzaban a correr por sus mejillas. «Estoy perfectamente bien». En ese momento, Carlos Morales entró a la casa. Había seguido a los agentes desde el juzgado para asegurarse de que la operación se desarrollara sin problemas. «Señora Herrera», le dijo acercándose a ella, «¿está segura de que se encuentra bien?» «Sí, señor juez, gracias. Muchas gracias». Carlos se volvió hacia el comandante del operativo. ¿Encontraron algo más? El dinero de la transacción, documentos en el maletín de Mendoza y el arma de su sicario, respondió el comandante. También encontramos esto en el auto. Le mostró una carpeta llena de fotografías y documentos. Parece que tenían identificadas a otras mujeres del pueblo. Esto es más grande de lo que pensábamos. Esperanza sintió un escalofrío al pensar en cuántas otras mujeres podrían haber estado en peligro. ¿Cuántas había logrado comprar Aurelio antes de que ella encontrara el valor para denunciarlo?
Mientras los agentes sacaban a los detenidos de la casa, los vecinos comenzaron a reunirse en la calle. Doña Carmen, don Jacinto, el padre Sebastián, doña Socorro, toda la gente que había conocido a Esperanza desde niña estaba ahí, observando con asombro cómo se desarrollaba el drama. ¡Esperanza!, gritó doña Socorro, empujando entre los curiosos para llegar hasta ella. Hija, ¿qué fue lo que pasó? Después le explico, doña Socorro, respondió Esperanza abrazando a la anciana. Después le explico todo. Carlos se acercó a ella nuevamente. Señora Herrera, va a necesitar venir al juzgado para completar algunos trámites. También van a venir agentes del Ministerio Público Estatal para tomar su declaración completa. ¿Cuánto tiempo van a estar presos? Con las pruebas que tenemos, Aurelio Mendoza va a enfrentar cargos federales. Estamos hablando de décadas en prisión, respondió Carlos. Su esposo, ex esposo, va a enfrentar cargos estatales que también son muy serios. Esperanza asintió, sintiendo por primera vez en años que podía respirar completamente. ¿Y yo? ¿Qué va a pasar conmigo? Usted es libre, le dijo Carlos con una sonrisa. Completamente libre. Esa noche, después de que todos los trámites legales habían sido completados, Esperanza se quedó sola en su casa por primera vez en 8 años. Los vecinos habían sido muy amables, ofreciéndole comida, compañía, cualquier cosa que necesitara, pero ella había pedido estar sola para procesar todo lo que había pasado. Se sentó en la misma silla, donde esa mañana había desayunado mientras Rodrigo planeaba venderla como si fuera ganado. Ahora la casa estaba silenciosa, sin el ruido constante del televisor, sin el olor a cerveza y cigarrillos, sin la tensión permanente que había caracterizado su vida durante tanto tiempo. Tomó su teléfono y marcó el número de su prima Luz María en Ciudad de México. «Prima», respondió Luz María después del segundo timbrazo. «¿Cómo estás?» Tenía un presentimiento raro todo el día. «Luz», dijo Esperanza, y su voz se quebró por la emoción. «Soy libre, finalmente soy libre». Le contó toda la historia a su prima, desde la amenaza de Rodrigo hasta la operación policial. Luz María lloró, gritó de alegría, y prometió tomar el primer autobús a San Miguel de los Remedios para estar con ella. «Siempre supe que eras fuerte», le dijo Luz María. «Pero lo que hiciste hoy, prima, salvaste tu vida, y probablemente salvaste las vidas de muchas otras mujeres». Después de la llamada, Esperanza subió a su habitación y abrió el armario donde guardaba sus pertenencias más preciadas. En el fondo, envuelto en papel de seda, estaba el vestido de novia que había usado 8 años atrás. Lo sacó y lo extendió sobre la cama. Durante un momento, observó la tela blanca que una vez había representado toda su esperanza y sus sueños de felicidad. Ahora le parecía el vestigio de otra vida, de otra mujer que había sido ingenua y confiada. Sin dudar, tomó unas tijeras del cajón de su mesita de noche y comenzó a cortar el vestido. Cada corte era simbólico. Cortaba las cadenas de su pasado, cortaba el miedo que la había paralizado durante años, cortaba la imagen de la mujer sumisa que había sido. Cuando terminó, el vestido era irreconocible. Juntó todos los pedazos en una bolsa de basura y la llevó al patio trasero. Allí, bajo las estrellas del cielo michoacano, encendió una fogata y quemó los restos de su vestido de novia. Mientras las llamas consumían la tela blanca, Esperanza sintió que algo dentro de ella también se consumía y renacía. Las lágrimas que corrían por sus mejillas ya no eran de dolor o miedo, sino de liberación. «Gracias», murmuró hacia el cielo estrellado. «Gracias por darme la fuerza». El fuego crepitó durante 1 hora más, hasta que no quedó nada del vestido excepto cenizas que el viento nocturno se llevó hacia las montañas que rodeaban San Miguel de los Remedios. Esa noche, Esperanza Herrera durmió profundamente por primera vez en 8 años, pero su historia apenas comenzaba. 3 meses después del arresto de Rodrigo y Aurelio Mendoza, San Miguel de los Remedios había vuelto aparentemente a su rutina normal. Los vendedores ambulantes seguían pregonando sus mercancías en la plaza principal, las campanas de la iglesia marcaban las horas con su repique familiar, y los niños corrían por las calles empedradas persiguiendo pelotas de fútbol desinfladas.
Sin embargo, para quienes sabían mirar más allá de la superficie, algo fundamental había cambiado en el pueblo. Esperanza caminaba por la calle principal esa mañana de enero de 2024, llevando bajo el brazo una carpeta llena de documentos legales. Su aspecto había cambiado notablemente en esos 3 meses. Había subido de peso, su cabello brillaba con salud, y en sus ojos había una luz que había estado ausente durante años. Vestía un traje sastre color azul marino que le había regalado su prima Luz María, y caminaba con la seguridad de alguien que había recuperado el control de su vida. «Buenos días, licenciada Esperanza», la saludó don Jacinto desde su puesto de verduras, usando el título que ella había empezado a merecer. «Buenos días, don Jacinto. ¿Cómo está su esposa?» «Muy bien, gracias a Dios. Y gracias a los medicamentos que usted nos ayudó a conseguir con el programa del gobierno estatal». Esperanza sonrió. Desde que había comenzado a trabajar como enlace entre el pueblo y las instituciones estatales de apoyo a víctimas de violencia, había descubierto que tenía un talento natural para navegar la burocracia y conseguir recursos para quienes los necesitaban. Su primera parada esa mañana era el juzgado municipal, donde tenía una cita con Carlos Morales para revisar los avances del caso contra Aurelio Mendoza. El proceso legal había revelado ramificaciones que ni siquiera ella había imaginado. Una red de trata de personas que operaba en varios estados del país, con conexiones que llegaban hasta la frontera norte. «Buenos días, Leticia», saludó a la secretaria al entrar al edificio. «Buenos días, Esperanza. El licenciado Morales la está esperando. También llegó una llamada para usted desde Morelia, del Ministerio Público». Carlos la recibió en su oficina con una expresión que mezclaba satisfacción y preocupación. Había perdido algo de peso en los últimos meses debido al estrés del caso, pero sus ojos mantenían la misma determinación que había impresionado a Esperanza el día que lo conoció. «Esperanza, tengo noticias importantes», le dijo, invitándola a sentarse. «Esta mañana recibí una llamada del Procurador General del Estado». «¿Buenas o malas noticias?» «Depende de cómo las veas», respondió Carlos, hojeando una carpeta gruesa sobre su escritorio. «Aurelio Mendoza decidió cooperar con las autoridades. Está entregando información sobre toda su red de operaciones». Esperanza sintió una mezcla de alivio y aprensión. ¿Qué tipo de información? «Nombres, lugares, métodos de operación, contactos en gobierno y policía», explicó Carlos. «Parece que su red era mucho más extensa de lo que habíamos imaginado. Operaban en Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Estado de México». «¿Y eso es bueno?» «Es excelente para desmantelar la organización», respondió Carlos. «Pero también significa que van a necesitar su testimonio en múltiples procesos. Va a convertirse en testigo protegido a nivel federal». Las implicaciones de esas palabras comenzaron a filtrarse en la mente de Esperanza. ¿Qué significa eso exactamente para mi vida aquí en el pueblo? Carlos se reclinó en su silla. Significa que va a ser una figura pública en la lucha contra la trata de personas. También significa que podría haber intentos de intimidación o represalias de parte de personas conectadas con la red de Mendoza. Esperanza permaneció en silencio durante varios minutos, asimilando la información. En los últimos 3 meses había comenzado a construir una nueva vida en San Miguel de los Remedios. Había empezado a estudiar Derecho en línea con una universidad de Morelia. Trabajaba medio tiempo ayudando a otras mujeres víctimas de violencia. Y por primera vez en años se sentía en paz. ¿Tendría que irme del pueblo?, preguntó finalmente. «No necesariamente», respondió Carlos. «Pero tendría que aceptar medidas de seguridad. También tendría que viajar frecuentemente para los juicios». En ese momento Leticia tocó la puerta. «Licenciado, perdón por interrumpir, pero hay una señora que dice que necesita hablar urgentemente con Esperanza». «¿Quién es?», preguntó Esperanza. «Dice que se llama Patricia Sandoval y que viene de Pátzcuaro». Esperanza y Carlos intercambiaron miradas. Cualquier persona que viniera de Pátzcuaro en relación con su caso podría traer información importante, ya que era allí donde Aurelio Mendoza tenía su rancho principal. «Que pase», dijo Carlos. Patricia Sandoval era una mujer de unos 40 años, delgada y nerviosa, con el cabello recogido en una cola de caballo y ropas que sugerían una vida de trabajo duro.
Sus ojos mostraban la misma expresión de miedo y desesperación que Esperanza recordaba haber visto en su propio espejo durante años. ¿Usted es Esperanza Herrera?, preguntó con voz temblorosa. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Patricia se sentó en la silla que Carlos le ofreció y comenzó a temblar. Vine porque escuché en las noticias lo que usted hizo. Lo que le pasó con don Aurelio. ¿Usted lo conoce? Mi hermana, comenzó Patricia, y su voz se quebró. Mi hermana menor, Rocío, desapareció hace 8 meses. La última vez que alguien la vio, estaba con unos hombres que trabajaban para don Aurelio. Esperanza sintió un escalofrío. ¿Fue a la policía? Por supuesto que fui, respondió Patricia con amargura. Me dijeron que las muchachas jóvenes a veces se van con sus novios, que no me preocupara, que ya regresaría. Pero yo conozco a mi hermana. Rocío nunca se habría ido sin decirme nada. Carlos se inclinó hacia adelante. Señora Sandoval, ¿tiene alguna prueba de la conexión entre la desaparición de su hermana y Aurelio Mendoza? Patricia abrió su bolso y sacó varias fotografías. Estas son las únicas fotos que tengo de Rocío de sus últimos meses. Mire esta. Le mostró una fotografía tomada en lo que parecía ser una fiesta o reunión social. En el fondo, borroso pero reconocible, estaba Aurelio Mendoza hablando con un grupo de hombres jóvenes. Esta foto fue tomada 2 semanas antes de que Rocío desapareciera, explicó Patricia. Una amiga me la dio. Dijo que la fiesta fue en una casa en las afueras de Pátzcuaro. Esperanza estudió la fotografía cuidadosamente. Había algo en la escena que le resultaba familiar, una sensación de peligro que no podía definir completamente. Patricia, le dijo, ¿su hermana tenía problemas económicos? ¿Deudas o alguien en su familia que las tuviera? Mi cuñado, respondió Patricia inmediatamente. El esposo de Rocío, Manuel, siempre tuvo problemas con el juego, pero él dice que no sabe nada sobre la desaparición de mi hermana. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Esperanza. El patrón era el mismo, un hombre con deudas de juego, una esposa joven y atractiva, y Aurelio Mendoza ofreciendo una solución a los problemas económicos. Señora Sandoval, intervino Carlos, vamos a necesitar que nos dé toda la información que tenga sobre su hermana. Nombres, fechas, lugares, cualquier detalle que recuerde. ¿Van a ayudarme a encontrarla? Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder, le aseguró Carlos. Esperanza, ¿podrías acompañar a la señora Sandoval a declarar con los agentes del Ministerio Público? Durante las siguientes 3 horas, Esperanza sirvió como enlace entre Patricia y las autoridades. Había desarrollado la habilidad de traducir el lenguaje legal complejo en términos que las víctimas pudieran entender, y también de ayudar a las mujeres traumatizadas a organizar sus pensamientos, para dar testimonios claros y útiles. Mientras Patricia narraba la desaparición de su hermana, Esperanza no pudo evitar pensar en lo diferente que había sido su propia experiencia. Ella había tenido la suerte de descubrir el plan de Rodrigo antes de que se llevara a cabo. Pero, ¿cuántas otras mujeres como Rocío habían desaparecido sin que nadie supiera qué les había pasado? Esa tarde, después de que Patricia se fuera de regreso a Pátzcuaro con la promesa de que las autoridades investigarían el caso de su hermana, Esperanza caminó hasta la casa que había sido su prisión durante 8 años y que ahora era su refugio y santuario. La casa había cambiado completamente desde la noche en que quemó su vestido de novia. Había repintado las paredes de colores más alegres, había comprado muebles nuevos con el dinero de su trabajo y había convertido la habitación que compartía con Rodrigo en una oficina donde estudiaba derecho y atendía a las mujeres que venían a buscar ayuda. En la pared de su oficina había colgado varios certificados, su diploma de preparatoria abierta, que había completado después de que Rodrigo la obligara a dejar la escuela para casarse, su certificado de inglés básico, que había obtenido estudiando en línea, y una fotografía que le había tomado un reportero del periódico estatal el día que testificó ante la Procuraduría General. En la fotografía, aparecía hablando en un pódium, dirigiéndose a un grupo de funcionarios gubernamentales sobre la necesidad de programas de prevención de la trata de personas en comunidades rurales. La mujer en esa fotografía
Era irreconocible comparada con la Esperanza que había vivido en esa misma casa un año antes. Su teléfono sonó mientras preparaba la cena. Era Luz María, que ahora la llamaba todos los días desde Ciudad de México. «Prima, ¿cómo te fue hoy?» «Complejo», respondió Esperanza, contándole sobre la visita de Patricia Sandoval. «Cada vez que pienso que entiendo la magnitud de lo que estaba pasando, aparece algo nuevo. ¿Y cómo te sientes con eso? ¿No te da miedo?» Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. «¿Sabes qué? Durante años viví con miedo todos los días. Miedo a Rodrigo, miedo a salir de casa, miedo a hablar, miedo a soñar. Ahora, cuando siento miedo, es diferente. Es el miedo de alguien que está luchando por algo importante, no el miedo de alguien que está siendo aplastada». «Me da mucho orgullo escucharte hablar así», dijo Luz María con voz emocionada. «Pero también me preocupo por ti. Estar en el ojo público, ser testigo en casos federales. ¿Has pensado en venir a vivir a México conmigo?» «Todos los días», admitió Esperanza. «Pero también pienso en Patricia Sandoval y en todas las mujeres que van a venir después de ella. Si me voy, ¿quién va a estar aquí para ayudarlas?» Esa noche, Esperanza se sentó en el pequeño jardín que había empezado a cultivar en el patio trasero de su casa. Había plantado rosas, geranios y hierbas aromáticas. Cuidar las plantas se había convertido en una forma de terapia para ella, una manera de crear belleza donde antes solo había existido dolor. Mientras regaba las plantas bajo la luz de la luna, reflexionó sobre los cambios que habían ocurrido en su vida y en el pueblo durante los últimos meses. Carlos Morales había implementado nuevos protocolos para casos de violencia doméstica y había establecido un programa de apoyo legal gratuito para mujeres en situaciones de riesgo. 3 mujeres más del pueblo habían encontrado el valor para dejar a esposos abusivos, y todas habían recibido ayuda del nuevo sistema de apoyo. Pero también había resistencia. Algunos hombres del pueblo, especialmente los de la generación mayor, veían los cambios como una amenaza al orden tradicional. Esperanza había escuchado comentarios susurrados en el mercado, críticas sobre mujeres que no conocían su lugar y especulaciones sobre si ella se había vuelto loca después de todo lo que había pasado. Lo que más le dolía eran los comentarios de algunas mujeres. Doña Esperanza Cortés, una señora de 60 años que había sido amiga de su madre, le había dicho la semana anterior: «Mija, yo entiendo que tu marido no te trataba bien, pero ¿no crees que llevar todo esto a los tribunales fue demasiado? Una mujer decente resuelve sus problemas en privado». Esos comentarios la lastimaban más que las amenazas directas, porque venían de personas que se suponía debían apoyarla. Pero también le recordaban por qué su trabajo era tan importante. La mentalidad que permitía que la violencia doméstica y la trata de personas florecieran estaba profundamente arraigada en la cultura, y cambiarla iba a requerir tiempo, paciencia y mucho valor. Al día siguiente, Esperanza recibió una llamada que cambiaría nuevamente el curso de su vida. Era la licenciada Carmen Valdés, directora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. «Esperanza, hemos estado siguiendo su trabajo en San Miguel de los Remedios», le dijo. «Estamos muy impresionados con su capacidad para conectar con las víctimas y con su comprensión de los problemas en las comunidades rurales». «Gracias, licenciada. ¿En qué puedo ayudarla?» «Queremos ofrecerle una posición oficial. Coordinadora Regional de Prevención de Trata de Personas para la zona de Tierra Caliente michoacana. Sería un puesto de tiempo completo, con salario, prestaciones y, muy importante, con protección oficial». Esperanza sintió que se le aceleraba el corazón. Era una oportunidad increíble, la posibilidad de convertir su experiencia personal en una carrera que podría ayudar a miles de mujeres. Pero también significaría dejar atrás la vida tranquila que había empezado a construir en San Miguel de los Remedios. «Podría darme tiempo para pensarlo». «Por supuesto, pero no demore demasiado. La necesitamos para empezar en marzo». Esa noche, Esperanza llamó a las personas más importantes en su nueva vida para pedirles consejo. Carlos Morales le dijo que era una oportunidad que no podía desperdiciar. Luz María le aseguró que la apoyaría en cualquier decisión que tomara. Doña Socorro, con su sabiduría de 70 años, le dijo: «Mija,
A veces Dios nos pone en situaciones difíciles para prepararnos para cosas más grandes. Tal vez todo lo que pasaste fue para llegar a este momento. Pero la conversación que más la ayudó fue con Patricia Sandoval, a quien llamó para contarle sobre las últimas noticias en la búsqueda de su hermana. Esperanza, le dijo Patricia, si no fuera por usted, yo nunca habría tenido el valor de venir a denunciar lo que pasó con Rocío. Y si no hubiera venido, nunca habríamos sabido que hay otros casos como el de mi hermana. ¿Qué quiere decir? Hoy me llamaron de la Procuraduría. Encontraron a 3 mujeres más cuyas desapariciones están conectadas con la red de Aurelio Mendoza. Van a abrir investigaciones en todos los casos. Esperanza sintió un nudo en la garganta. ¿Y Rocío? Todavía no hay noticias concretas, pero ahora tengo esperanza de que la vamos a encontrar. Y esa esperanza existe porque usted tuvo el valor de luchar. Esa noche, Esperanza tomó su decisión. Una semana después, el pueblo de San Miguel de los Remedios organizó algo que nunca antes había hecho. Una ceremonia de despedida para una mujer que se iba a trabajar fuera del hogar. La plaza principal se llenó de personas que habían conocido a Esperanza desde que era niña, y que ahora querían despedirse de la mujer en la que se había convertido. El padre Sebastián bendijo su nuevo camino. Carlos Morales le entregó un reconocimiento del juzgado municipal, y doña Socorro le dio un rosario que había pertenecido a su madre. Para que te proteja en tu nueva misión, le dijo la anciana con lágrimas en los ojos. Pero el momento más emotivo llegó cuando una mujer joven se acercó a ella tímidamente. Era Rosa Jiménez, de 23 años, casada con un hombre que había empezado a mostrar signos de violencia después del nacimiento de su primer hijo. Esperanza, le dijo Rosa en voz baja, quiero que sepas que después de ver todo lo que tú hiciste, yo también encontré el valor para pedir ayuda. Ayer fui con el licenciado Morales para empezar el proceso de divorcio. Esperanza abrazó a Rosa, sabiendo que ese momento justificaba todo el dolor y la lucha de los últimos meses. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a dispersarse, Esperanza se quedó sola en la plaza donde había orado aquella noche desesperada 3 meses atrás. Miró hacia la iglesia donde se había casado con tanta ilusión, hacia la casa donde había sufrido durante años, y hacia las montañas que rodeaban el pueblo que siempre sería su hogar. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro. Su nuevo trabajo la llevaría a pueblos y ciudades de toda la región, enfrentaría casos complejos y peligrosos, y tendría que continuar luchando contra fuerzas poderosas que preferían mantener el status quo. Pero por primera vez en su vida adulta, esas incertidumbres no la aterrorizaban. Las veía como aventuras, como oportunidades de crecer y de ayudar a otras mujeres a encontrar su propia libertad. 2 días después, Esperanza Herrera partió de San Miguel de los Remedios en una camioneta oficial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En el asiento trasero llevaba 2 maletas con sus pertenencias personales, una laptop que le había proporcionado su nuevo trabajo, y la carpeta donde guardaba todas las cartas que había recibido de mujeres de otros pueblos que habían escuchado su historia y querían pedirle ayuda. Mientras la camioneta se alejaba por la carretera serpenteante que bajaba de las montañas, Esperanza no miró hacia atrás. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde el sol matutino prometía un nuevo día lleno de posibilidades. En su bolso llevaba una foto que le había tomado Luz María durante su última visita. Esperanza de pie en el jardín que había cultivado, sonriendo genuinamente por primera vez en años, rodeada de las flores que había plantado con sus propias manos. Al reverso de la fotografía había escrito con su puño y letra, para recordar que del dolor más profundo pueden nacer las flores más hermosas. Esperanza Herrera, enero 2024. 6 meses después, la historia de Esperanza había ayudado a desarticular completamente la red de trata de personas de Aurelio Mendoza. 17 mujeres fueron rescatadas de situaciones de esclavitud, incluyendo a Rocío Sandoval, quien fue encontrada en un rancho clandestino en Jalisco. Rodrigo Vázquez fue sentenciado a 12 años de prisión por los delitos de violencia doméstica, amenazas y complicidad en trata de personas. En su última audiencia, pidió perdón a Esperanza, pero ella no estuvo presente para escucharlo. Para entonces,
Ya estaba trabajando en un caso nuevo en otro pueblo, ayudando a otra mujer a encontrar el valor para cambiar su vida. Aurelio Mendoza fue sentenciado a 45 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Su imperio criminal se desplomó por completo y todos sus bienes fueron confiscados para crear un fondo de reparación de daños para las víctimas. Pero quizás el cambio más importante no se midió en sentencias judiciales o dinero confiscado, sino en algo mucho más sutil y poderoso. En San Miguel de los Remedios, y en todos los pueblos donde Esperanza había trabajado, las mujeres habían comenzado a caminar con la cabeza en alto, a hablar con voz firme, y a creer que sus vidas les pertenecían completamente. La historia que había comenzado con una mujer aterrorizada, aceptando ser vendida como esclava, había terminado con esa misma mujer convertida en una luz de esperanza para miles de personas que habían perdido la fe en la justicia. Y cada vez que una mujer encontraba el valor para denunciar la violencia, cada vez que una joven se negaba a aceptar un matrimonio forzado, cada vez que una madre enseñaba a su hija que merecía respeto y dignidad, el eco de la valentía de Esperanza Herrera resonaba como una campanada de libertad en el viento de las montañas michoacanas. En el pequeño pueblo de San Miguel de los Remedios, donde las tradiciones corrían tan profundas como las raíces de los laureles centenarios, una mujer había demostrado que el coraje individual puede cambiar el mundo de maneras que trascienden las leyes y las instituciones. Y esa lección, grabada en el corazón de cada persona que había conocido su historia, continuaría inspirando actos de valentía durante generaciones venideras. 5 años después, el sol de marzo se filtraba a través de las ventanas del moderno edificio de la Secretaría de Gobernación en Ciudad de México, iluminando el rostro de Esperanza Herrera mientras revisaba los últimos documentos del caso que había consumido su atención durante los últimos 6 meses. A los 37 años, se había convertido en una de las expertas más reconocidas del país en materia de trata de personas y violencia de género. Su oficina en el piso 12 del edificio gubernamental era sobria pero personalizada. En las paredes colgaban diplomas de especializaciones en derechos humanos y criminología, fotografías de las diferentes regiones del país donde había trabajado, y una pintura al óleo de San Miguel de los Remedios que le había regalado doña Socorro 3 años atrás. «Licenciada Herrera», dijo su asistente Carmen asomando la cabeza por la puerta. «Ya llegó la delegación de Guatemala. La están esperando en la sala de juntas». Esperanza cerró la carpeta que estaba revisando y se alisó su traje sastre gris oscuro. Ese día tenía una reunión crucial con funcionarios centroamericanos para establecer protocolos de cooperación internacional en casos de trata transfronteriza. Era el tipo de responsabilidad que jamás habría imaginado cuando era una joven secretaria en el ayuntamiento de su pueblo natal. «Ya voy, Carmen. ¿Han llegado los representantes de la ONU?» «Sí, llegaron hace 10 minutos. También está aquí el embajador de Estados Unidos». Mientras caminaba por los pasillos del edificio gubernamental, Esperanza reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta ese momento. Después de su éxito como coordinadora regional en Michoacán, había sido promovida a nivel nacional. Luego había completado una maestría en Derecho Internacional en la Universidad Iberoamericana. Y finalmente, había sido nombrada Directora Nacional de Prevención de Trata de Personas. Su trabajo ahora la llevaba por todo el continente. Había dado conferencias en universidades estadounidenses, había participado en comisiones de la ONU en Ginebra y había ayudado a diseñar políticas públicas que habían sido implementadas en una docena de países latinoamericanos. La reunión duró 3 horas y fue un éxito rotundo. Los acuerdos firmados ese día permitirían una cooperación sin precedentes entre México, Guatemala, Honduras y El Salvador para combatir las redes de trata que operaban a través de las fronteras. Al finalizar, el embajador estadounidense se acercó a felicitarla personalmente. «Señora Herrera, su trabajo ha sido fundamental para los avances que hemos visto en la región. El gobierno de Estados Unidos está muy interesado en expandir estos protocolos a nivel hemisférico». «Gracias, embajador. Creo firmemente que la cooperación internacional es la única forma de combatir efectivamente estos crímenes». Cuando todos los funcionarios se retiraron, Esperanza permaneció en la sala de juntas,
observando por la ventana el bullicio de la Ciudad de México. Era viernes por la tarde, y como cada fin de semana desde hacía 2 años, tenía planes especiales. Su teléfono sonó con una videollamada. En la pantalla apareció el rostro sonriente de Carlos Morales, quien ahora era magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Michoacán. Detrás de él, Esperanza pudo ver la familiar oficina del juzgado de San Miguel de los Remedios, donde él continuaba pasando algunos días cada mes para supervisar personalmente los casos más delicados. Esperanza, ¿cómo te fue en la reunión? Muy bien, Carlos. Logramos todos los acuerdos que queríamos. ¿Cómo van las cosas por allá? Tengo noticias que te van a interesar, dijo Carlos con una sonrisa misteriosa. ¿Recuerdas el caso de María Elena Vázquez de Apatzingán? Por supuesto, la joven que fue forzada a casarse a los 15 años y cuyo esposo la vendió cuando cumplió 18. Exacto. Ayer se graduó como técnica en enfermería. Está trabajando en la clínica rural de su pueblo y acaba de comprarse su propia casa. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas de alegría. María Elena había sido uno de los primeros casos que atendió cuando comenzó a trabajar para la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La joven había llegado a ella prácticamente muda del trauma, pero con paciencia y el apoyo adecuado, había logrado reconstruir completamente su vida. Eso es maravilloso, Carlos. ¿Y Rosa Jiménez? Rosa está muy bien. Terminó su divorcio. Se mudó a Morelia con sus 2 hijos. Y ahora trabaja como coordinadora de una asociación civil que ayuda a madres solteras. De hecho, me pidió que te dijera que quiere invitarte a la inauguración de su nuevo centro de apoyo el mes que viene. Después de la llamada, Esperanza tomó sus cosas y se dirigió al estacionamiento del edificio. Su automóvil, un sedán azul marino que había comprado con sus ahorros 2 años atrás, la esperaba en su lugar asignado. Era viernes por la tarde, y tenía una cita muy especial. Condujo a través del tráfico vespertino de la capital, hasta llegar a un barrio de clase media en la zona sur de la ciudad. Se detuvo frente a una casa de 2 plantas con jardín al frente, donde los rosales que ella misma había plantado el año anterior florecían exuberantes. «Esperanza», gritó una voz familiar desde la puerta. Era Luz María, que ahora tenía 35 años y trabajaba como gerente en una empresa de publicidad. Su prima corrió a abrazarla como cada viernes por la tarde durante los últimos 2 años. «Prima, ¿cómo te fue en tu reunión importante?» «Muy bien. Firmamos acuerdos que van a cambiar las cosas para miles de mujeres en Centroamérica. Me da mucho orgullo cuando veo las noticias y apareces hablando con presidentes y embajadores», dijo Luz María mientras caminaban hacia la casa. «A veces no puedo creer que eres la misma prima que me llamaba llorando desde San Miguel de los Remedios». En la sala de la casa las esperaba una reunión que se había vuelto tradición. 8 mujeres de diferentes edades y trasfondos, todas sobrevivientes de violencia doméstica o trata de personas, se reunían cada viernes para compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente. «Esperanza», la saludaron al unísono cuando entró. Estaban ahí Patricia Sandoval, quien había encontrado a su hermana Rocío y ahora dirigía una fundación de búsqueda de personas desaparecidas. María Elena Vázquez, que había viajado desde Apatzingán especialmente para la reunión. Rosa Jiménez desde Morelia, y 5 mujeres más cuyos casos Esperanza había atendido durante sus años de trabajo. También estaba presente una invitada nueva, una joven de 19 años llamada Diana, que había escapado de una situación de explotación laboral en una fábrica textil clandestina en el Estado de México. «Diana», le dijo Esperanza sentándose junto a ella, «cuéntanos cómo te sientes después de tu primera semana de libertad». La joven, que apenas 2 semanas antes había sido rescatada en un operativo coordinado por el equipo de Esperanza, tembló ligeramente al hablar. «Tengo miedo. No sé cómo vivir sola. No sé cómo conseguir trabajo legal. No sé cómo confiar en las personas». Patricia Sandoval, que ahora tenía 45 años y se había convertido en una de las activistas más respetadas del país, tomó la mano de Diana. «Todas hemos sentido exactamente lo mismo. Yo tuve pesadillas durante meses después de encontrar a mi hermana. Pero mira dónde estamos ahora». Durante las siguientes 2 horas, las mujeres compartieron sus historias de recuperación.
sus desafíos actuales y sus planes para el futuro. Era un ritual que había comenzado informalmente cuando Esperanza se mudó a Ciudad de México, pero que se había convertido en una fuente vital de apoyo para todas las participantes. Cuando la reunión terminó y las mujeres se fueron a sus respectivos hogares, Esperanza y Luz María se quedaron solas en la cocina, tomando té de manzanilla como habían hecho cuando eran niñas. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, dijo Luz María. No es lo famosa que te has vuelto, ni todos los premios que has ganado, ni las leyes que has ayudado a crear. Es que sigue siendo la misma Esperanza de siempre, alguien que se preocupa genuinamente por cada persona que conoce. Esperanza sonrió. ¿Sabes qué he aprendido en estos 5 años? Que el poder real no viene de los títulos o los cargos que tengas. Viene de la capacidad de ver el dolor de otra persona y decidir hacer algo al respecto. ¿Alguna vez te arrepientes de haber denunciado a Rodrigo? ¿De haber tomado el camino difícil en lugar de simplemente irte del pueblo calladamente? Esperanza reflexionó sobre la pregunta. Nunca, ni un solo día, porque cada vez que veo a Diana, o a María Elena, o a cualquiera de las mujeres que hemos ayudado, recuerdo que mi dolor sirvió para algo. Mi experiencia se convirtió en la llave que abrió la puerta de la libertad para muchas otras personas. Esa noche, Esperanza durmió en la habitación de huéspedes de la casa de Luz María, como había hecho todos los fines de semana durante los últimos 2 años. Había comprado su propio departamento en la ciudad, pero los viernes por la noche siempre los pasaba con su prima, manteniendo viva la conexión familiar que había sido su ancla durante los momentos más difíciles. El sábado por la mañana, despertó con una llamada de su secretaria. Licenciada, perdón por molestarla en fin de semana, pero llegó algo que creo que debería ver inmediatamente. ¿Qué es, Carmen? Una carta. Viene de San Miguel de los Remedios, de la escuela primaria del pueblo. Esperanza sintió curiosidad. Hacía 6 meses que no visitaba su pueblo natal, aunque mantenía contacto regular con varias personas de allí. Lee la carta, por favor. Carmen aclaró su garganta y comenzó a leer. Estimada licenciada Esperanza Herrera, somos los alumnos de 6º grado de la escuela primaria Benito Juárez de San Miguel de los Remedios. Nuestra maestra nos contó su historia y nos pidió que escribiéramos sobre una persona que admiramos. Todos escribimos sobre usted. Queremos invitarla a nuestra ceremonia de graduación el próximo mes, porque queremos que sepa que su historia nos enseñó que siempre podemos elegir ser valientes. Con mucho cariño, los alumnos de 6º grado. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. Carmen, por favor confirma mi asistencia inmediatamente y pregunta si puedo dar una charla a todos los estudiantes de la escuela. 2 semanas después, Esperanza regresó a San Miguel de los Remedios por primera vez en 6 meses. El pueblo había cambiado notablemente. Había nuevas construcciones, las calles estaban en mejor estado y había una atmósfera general de prosperidad que no había existido antes. La escuela primaria había organizado un evento especial para su visita. No solo estaban presentes los estudiantes de 6º grado, sino niños de todas las edades, maestros, padres de familia, y muchos de los vecinos que la habían conocido desde que era niña. Cuando llegó el momento de su charla, Esperanza se paró frente al pequeño auditorio improvisado en el patio de la escuela y miró los rostros expectantes de los niños. Muchos de ellos no habían nacido cuando ella vivía en el pueblo, pero todos conocían su historia. Niños, comenzó. Cuando yo tenía la edad de ustedes, alguien me dijo que las mujeres tenían que ser silenciosas, obedientes y conformarse con lo que les tocara en la vida. Hoy quiero decirles algo diferente. Quiero decirles que cada uno de ustedes, sin importar si son niños o niñas, tienen el derecho de soñar grandes sueños. Tienen el derecho de estudiar, de elegir su propio camino, de decir no cuando algo no está bien. Una niña de unos 10 años levantó la mano. Licenciada Esperanza, ¿usted tenía miedo cuando denunció a su esposo? Mucho miedo, respondió Esperanza honestamente. Estaba aterrorizada. Pero ¿saben qué descubrí? Que el coraje no significa no tener miedo. El coraje significa hacer lo correcto aunque tengas miedo. Un niño de unos 8 años preguntó, ¿y si los adultos nos dicen que no podemos lograr nuestros sueños?
Entonces ustedes me recuerdan a mí cuando tenía su edad, sonrió Esperanza. Porque a mí también me dijeron que no podía soñar con tener una carrera, con estudiar una universidad, con cambiar el mundo. Pero miren dónde estoy ahora. Después de la charla, los niños la rodearon para pedirle autógrafos y tomarse fotografías. Muchos le entregaron dibujos que habían hecho de ella, cartas escritas con letra de niño y pequeños regalos hechos a mano. Mientras caminaba por las calles del pueblo esa tarde, acompañada por doña Socorro, quien ahora tenía 75 años pero seguía siendo la mujer más sabia del lugar, Esperanza reflexionó sobre los cambios que había visto. Doña Socorro, ¿cómo han cambiado las cosas por aquí? Mucho, mija, mucho, respondió la anciana. Las jóvenes ya no se casan tan chicas. Los hombres tratan mejor a sus esposas, y hasta el padre Sebastián predica sermones sobre la igualdad en la iglesia. Se detuvieron frente a la casa donde Esperanza había vivido durante sus años de matrimonio. Ahora la habitaba una familia joven. Los Morales, que habían llegado de Guadalajara y habían convertido la propiedad en una pequeña posada para turistas que visitaban la región. ¿Alguna vez sientes nostalgia cuando ves tu antigua casa?, preguntó doña Socorro. No nostalgia, respondió Esperanza. Gratitud. Gratitud porque esa casa fue el lugar donde toqué fondo, pero también fue el lugar donde decidí luchar. Sin esa experiencia, nunca habría encontrado mi verdadero propósito en la vida. Esa noche, en la casa de doña Socorro donde se quedó a dormir, Esperanza escribió en su diario personal, un hábito que había mantenido durante los 5 años desde su liberación. 5 de abril de 2029. Hoy regresé a San Miguel de los Remedios, y vi mi historia reflejada en los ojos de los niños que van a cambiar el mundo. Entendí que mi trabajo no es solo salvar a las mujeres que ya están en peligro, sino criar a una generación que no permita que ese peligro exista. Rodrigo cumplió su condena y fue liberado el año pasado. Dicen que vive en otro estado, que nunca regresó a Michoacán. A veces me preguntan si lo he perdonado, y la respuesta es compleja. No puedo perdonar lo que me hizo, pero puedo agradecer que su crueldad me haya llevado a descubrir mi verdadera fuerza. Aurelio Mendoza murió en prisión hace 2 años. Su imperio criminal fue completamente desmantelado, y las tierras que usaba para la explotación ahora son cooperativas agrícolas dirigidas por algunas de las mujeres que él esclavizó. Mañana regreso a la ciudad para continuar mi trabajo. Hay una nueva ley que debemos impulsar en el Congreso, 3 casos internacionales que requieren mi atención, y 20 mujeres jóvenes que acaban de ser rescatadas de una red de trata en Tamaulipas. Pero esta noche, acostada en la misma habitación donde doña Socorro me consoló cuando era una niña huérfana de padre, entiendo que todo está conectado. Mi dolor de ayer se convirtió en la fuerza de hoy, y la fuerza de hoy será la esperanza de mañana para miles de mujeres que aún no saben que merecen ser libres. El círculo se cierra, pero la historia continúa. Al día siguiente, cuando Esperanza se despidió del pueblo para regresar a Ciudad de México, una multitud se reunió en la plaza principal para verla partir. Eran las mismas personas que 5 años antes habían sido testigos de su humillación pública, ahora convertidas en testigos de su triunfo. Mientras su automóvil se alejaba por la carretera serpenteante que bajaba de las montañas, Esperanza vio en el espejo retrovisor cómo el pueblo se hacía cada vez más pequeño, pero en lugar de tristeza, sintió una profunda satisfacción. Sabía que su historia había plantado semillas que continuarían creciendo mucho después de que ella se fuera. En las mentes de los niños que habían escuchado su charla, en los corazones de las mujeres jóvenes que ahora sabían que tenían opciones, en la conciencia de los hombres que habían aprendido que el respeto no se negocia. 6 meses después, Esperanza recibió una invitación que la emocionó más que cualquier reconocimiento internacional que hubiera recibido. Diana, la joven que había conocido en su grupo de apoyo, se graduaba como técnica en trabajo social y quería que Esperanza fuera la madrina de su ceremonia. En su discurso de graduación, Diana dijo: «Hace 1 año era una esclava que había perdido toda esperanza. Hoy soy una mujer libre que ha encontrado su propósito: ayudar a otras mujeres a encontrar el suyo. Todo porque alguien me enseñó que el pasado no define el futuro, que el dolor puede convertirse en poder
y que ninguna mujer tiene que enfrentar sola la oscuridad. Esa noche, Esperanza Herrera se durmió sabiendo que su historia había cumplido su propósito más profundo. No solo había salvado su propia vida, sino que había encendido una antorcha que continuaría iluminando el camino hacia la libertad para generaciones de mujeres que aún estaban por nacer. En su último pensamiento antes de quedarse dormida, recordó las palabras que le había dicho doña Socorro aquella noche desesperada en la plaza de San Miguel de los Remedios. A veces Dios no nos envía la salvación desde el cielo, a veces nos da la fuerza para salvarnos a nosotras mismas. Y en esa fuerza, multiplicada 1000 veces en el corazón de cada mujer que había encontrado el valor para decir, no más, vivía para siempre el verdadero milagro de la transformación humana, la capacidad infinita del espíritu para renacer de sus propias cenizas y convertir el sufrimiento en esperanza para otros. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta poderosa historia de transformación y valentía. La historia de esperanza nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la fuerza interior para cambiar su destino y el de muchas otras personas. Si esta historia te emocionó, te inspiró o te hizo reflexionar, déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te impactó. ¿Conoces a alguien que necesite escuchar un mensaje como este? Comparte este video para que la historia de esperanza llegue a más corazones que necesitan esperanza. No olvides darle me gusta si esta historia tocó tu alma. Y suscríbete a nuestro canal para más historias que celebran la fuerza del espíritu humano y la capacidad de transformar el dolor en poder. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes de esperanza y valentía. Recuerda, tu historia también puede inspirar a otros. Cuéntanos en los comentarios qué te inspiró más de la historia de esperanza.